Bueno, ahora sí vamos a nuestra próxima entrevista. Les cuento que en el marco de los 30 años del MBA de la Escuela de Negocios de la UEM y de la aplicación del método del caso, que ahora nos van a contar bien de qué trata, esta celebración del método del caso que se hizo por primera vez en Uruguay, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo realizó un encuentro intergeneracional donde más de 250 profesionales, directivos y presidentes de entes públicos y privados pusieron en común por primera vez aquello vivido durante la experiencia en esta Escuela de Negocios, y vamos a hablar con Pablo Rigent, que es director del MBA Senior. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Por favor, un gusto recibirlo. Queremos saber de qué trata este método del caso. Bueno, es una pregunta grande, así que trataré de responder en la forma más concreta. Es una forma de pensar que en realidad es la forma que todas las personas, digamos, sensatas, en realidad pensamos. Lo que pasa es que no lo tenemos formalizado. Es una forma de pensar que ordenadamente te lleva a estar en condiciones de tomar decisiones prudentes, ¿no? Digamos, que sean decisiones más asertivas. Que en definitiva es lo que tiene que ver con la formación de un directivo. Un directivo tiene que ser un buen tomador de decisiones y para eso tiene que pensar en forma ordenada. Y esto, en síntesis, es lo que se conoce como el método del caso, que se dice rápido, pero que llevarlo a la práctica tiene sus dificultades. Me imagino. Y me imagino que además, más allá del rol que desempeñe ese directivo o el rubro en el que trabaje, también es una preparación para la vida. Bueno, está bárbaro lo que decís, porque, mira, me pasó hace poco entrevistando a una persona que quería ser el Master Senior, y había hecho un programa nuestro antes, y cuando estábamos hablando me dijo, no, mira, Pablo, yo quiero ser el Senior porque quiero ser mejor persona. Igual me alegró mucho, me dijo, porque cuando hice el PDD, que es nuestro programa un poco más corto, hace 10 años, yo salí mejor persona, y entonces me imagino que si hago el Senior. Y la verdad que me reí, le dije, no sé la alegría que me da. Me dijo, sí, porque me ayudó a pensar no solo sobre el mundo del trabajo, mis responsabilidades sociales como padre. Y es verdad, porque uno toma decisiones en todos los órdenes de la vida y tener un método para pensar, sobre todo en el caos, ¿no? Eso es importante. ¿Me permitís acá? Tú me interrumpís si me voy de tema. Dale, tranquilo. La clave es que hay que diferenciar en forma muy clara lo que son las decisiones técnicas de las decisiones políticas. Es decir, si tú vas al dentista y te duele una muela y el dentista te hace una placa y ve que lamentablemente la caries se acercó a un nervio, un dentista, 5 dentistas, 50 dentistas te van a decir tratamiento de conducta. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y si tú decís, no me gusta, le voy a preguntar a otro dentista, ¿qué te va a decir el dentista? Tratamiento de conducta. Es la vida. No quiere decir que sea fácil. Seguramente tú o yo vemos la placa y no logramos interpretarlo. Para que el dentista tenga el ojo para poder decir este es el camino, le llevó un esfuerzo. Es decir, decisiones técnicas no son decisiones sencillas, pero sí son decisiones que hay una mejor opción, y hay una solución que hay que tomar. Y para eso el método del caso no es nada útil, no sirve. Para eso los métodos tradicionales de enseñanza son los más adecuados. Pero después está todo lo otro, que es todo aquello que no hay una mejor solución, que son los problemas que entendemos como políticos o no estructurados, donde analizamos y tú y yo con la misma información y con el mismo análisis, eventualmente podemos encontrar que hay dos caminos totalmente diferentes, ¿está? Ay, se nos cortó la llamada, vamos a intentar llamarlo de vuelta a Pablo Rigent, director del MBA Senior de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Estábamos hablando sobre este evento al cumplirse 30 años del MBA de la IEM y bueno, y la aplicación de este método del caso que yo desconocía, que me parece sumamente interesante. Cuando podamos volver a conectarnos con Pablo, quiero preguntarle sobre el desafío de aplicar a un nivel de universidad las habilidades blandas, ¿no? Que hemos hablado tanto y que me parece un poco que este método de caso también
también viene a responder a eso. Él nos decía, hay que diferenciar entre las habilidades técnicas, que uno se prepara y se forma en ciertas habilidades, uno para ser médico, para ser dentista, para ser abogado, para ser contador, para ser plomero o para hacer un montón de cosas, necesita un montón de habilidades técnicas, pero hay otras que después se van también sumando con otro tipo de métodos. Pablo, ¿estás allí de nuevo? Sí, perdón que se cortó y seguí hablando. No pasa nada, no pasa nada. Estabas contando un poco la diferenciación entre las habilidades técnicas y cómo impactaba este método del caso. Exactamente. Entonces, las técnicas, como te decía, son, digamos, pasibles de técnicas de enseñanza que, bueno, son las tradicionales. Pero cuando tengo que decidir algo que tuvo yo, enfrentando la misma situación, con la misma información, pero con historias personales distintas, con miedos distintos, con aspiraciones diferentes, nos encontramos que no te las puedo enseñar con un método tradicional. Lo único que puedo hacer es ayudarte a que hagas fierros, como en un gimnasio, digamos, razonando, desarrollando un hábito de pensamiento, de razonamiento, que incrementa la chance de que tomes una buena decisión. Pero no una solución, sino una buena decisión que permite hacer un arreglo, como decimos nosotros en política de empresa. Bien. Hacer un arreglo que logra hacernos avanzar en eso que queremos lograr, pero sabiendo que hay otras alternativas que también nos podrían ayudar, pero que tienen algunas consecuencias no deseadas. Mira, lo típico, te vas de vacaciones a un lugar o a otro, en uno más caro, en otro más barato, pero en uno te encontrás con amigos y en otros no. Pero resulta que yo no me quiero encontrar con amigos porque los amigos son tuyos y tú sí querés, entonces ya lo valoramos distinto. Y en uno todo depende del buen tiempo porque es turismo al aire libre y en otro hay turismo cultural y entonces hay que analizar el clima y arriesgar. Entonces el método del caso es útil para desarrollar ese hábito directivo que va a tener que trabajar en una situación de caos. El caos tiene un orden, pero no es un orden conocido. Entonces hay que tener un modelo bastante armado en la cabeza para no perder la paz, para no asustarse y para mantener la mente fría. Claro, y para tomar decisiones con confianza también de lo que hacemos. Exactamente. Esto da confianza porque tú incrementas en tu seguridad, porque vas viendo que no tirás al tuntún, sino que avanzás con hábitos que te van permitiendo en cada momento ser más asertivo, ¿no? Claro. Por eso se dice, a ver, esto, la mayéutica, que es esto, el método del caso, se la adjudican a Sócrates, ¿no? Y Sócrates lo que decían que él se autodefinía como una partera, ¿ah? Porque él lo que decía es, mire, yo lo que hago es que los que dialogan conmigo, los ayudo a pensar y a que saquen de adentro lo que tienen. Eso del confrontamiento de ideas, ¿no? Y bueno, a partir de sí, pero no un confrontamiento de ideas simplemente de a ver quién tiene razón, no, sino de ir como en una criba, ¿estamos de acuerdo? Que las ideas se van cuestionando y ordenadamente tú vas sacando de los demás, pero nunca más de lo que tenés adentro tuyo. Esto es muy importante, por eso el método del caso es útil para la persona con cierta experiencia laboral. Bien. ¿Sabés qué? Decime. Sí, perdón. No, Dale. Que escuchándote, Pablo, me parece tan interesante que se pueda de alguna manera llevar al campo, y pongo entre comillas, de lo científico todo esto, porque para prepararse, justamente hablábamos con Marcela Doval, directora de Forbes Uruguay, que está desembarcando aquí, sobre la importancia también en las compañías y en estas nuevas tendencias y nueva mirada de las compañías de la inteligencia emocional, ¿no? Y cómo el mundo del trabajo nos prepara para un montón de cosas que tal vez en la facultad o en el mundo de la educación o de las ideas no lo tenemos, y poder llevar al ámbito científico esto que llamamos habilidades blandas, porque uno puede ser muy inteligente pero no inteligente para la vida, y creo que este método también nos ayuda a eso. Bueno, mira, este método es tan así que lo que uno tiene que asumir, que la gran dificultad en el mundo de la, vamos a decir que es lo que más nos dedicamos nosotros, en la dirección de organizaciones a distintos niveles, lo que hace difícil es justamente la parte emocional, la parte que tiene que ver con las expectativas, la dificultad de enfrentarnos a una conversación difícil con otro, y eso hace, yo siempre cuento
ya tengo muchos años en esto, y que cuando tus hijos te empiezan a preguntar qué haces, ¿no? Papá, contame qué haces, que sos tan importante, ¿no? Tus hijos te ven importante, y tú le contás realmente lo que haces en el mundo de la empresa, tus hijos se desaniman, porque te dicen, qué fácil que es la decisión tuya. Porque la verdad que las decisiones empresariales suelen ser fáciles si uno no las vive y las sufre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque lo que es difícil es que yo tengo que tomar una decisión que te afecta a ti. Y tú de repente has sido clave para mí en algo que pasó el año pasado. Pero las circunstancias cambian. Y yo estoy cansado porque es viernes. Y de repente no quiero una conversación difícil que me va a alargar el día. Y todas estas tonterías, entre comillas, que tienen que ver con las habilidades blandas y con el gran manejo que uno tiene que hacer de las expectativas, son lo que forman el buen hábito de un directivo. Y en eso el método del caso es imbatible. Bien, y me imagino que en estos 30 años de trabajo de ustedes han visto cómo este método del caso y otras también habilidades que han forjado en los estudiantes se va aplicando también en el mundo empresarial privado, en la gestión de políticas públicas. Esas pequeñas lucecitas que han fomentado, ¿lo han visto en la realidad? Mira, de las cosas, digamos, más allá que uno trabaja, obviamente, para ganarse la vida, el salario, lo que fuera, pero el salario inmaterial, ¿no?, que se dice, es ver gente que a lo largo de los 30 años ha pasado por nuestras aulas, ver las cosas buenísimas que han hecho y sobre todo juntarte 10, 15, 20 años después, y este sábado de mañana que pasó estuvo muy lleno de esto, y que te dicen frases como, mira, entender cómo pensar, como lo vemos en el bien. Las frases son, me abrió la cabeza, me hizo ver el mundo distinto, me hizo respetar las posiciones de otros distintos. De verdad, es gran parte por lo que trabajamos, porque genera una alegría enorme cuando vos ves el impacto real. Y no te olvides que uno habla con un gerente, con un directivo, pero por cada gerente que hace bien su trabajo, por cada directivo que hace bien su trabajo, innumerables personas que dependen de lo que ellos hagan bien, les mejora la vida, ¿no? Bien. Y entonces ahí es donde el bien logra cumplir su misión. Qué suerte. ¿Qué otras conclusiones tenemos de este evento, además de ese encuentro, de esta comunidad del aprendizaje también que forma el método del caso? Sí, mira, yo creo que más allá, obviamente, de eso, de encontrarnos y vivir nuevamente como los programas, un aprendizaje muy importante en todo este tema de, podríamos decir, las cadenas de bloques, el metaverso. En realidad, si tenés más de 30, uno podría concluir, y estás en el mundo de las organizaciones, estamos totalmente afuera, lo estamos mirando como algo a veces interesante, como juegos o para gente muy joven, pero lo que no nos, dábamos cuenta, y fue una de las conclusiones que salió el sábado, es esto que parece que no tiene nada que ver con quien vende un producto físico o algo por el estilo, te puede pegar en tu estrategia de negocio Totalmente. De la forma que menos te lo imaginas. Por lo tanto, es imposible no prestarle atención y dedicarle tiempo, porque se te filtra por lugares que no te imaginas. Y qué bueno eso del encuentro, porque imagino que mucho de las preocupaciones o de las cosas que a ustedes de alguna manera los aquejan, también tienen muchas en común, ¿no? Y esos encuentros también son liberadores. No, enormemente. Mirá, a mí me tocó el aula más grande, era un aula donde había 100, 110 antiguos, que ojo, son todos antiguos alumnos, pero tenemos 4.000 antiguos, por lo tanto, la mayoría no se conocían, ¿no? Porque, claro, digamos, eran de... Entonces, fue notable, porque en un momento yo paré, estaba dando la sesión, y medio me sonreí, porque la gente era como que hubiera estado toda la vida en confianza de cómo, con respeto, se interrumpía, pero con respeto, y digamos, le llevaba la contra con respeto a otros, y veías como personas que de repente, como todo en la vida, algunos somos más introvertidos, otros más extrovertidos. Aquel introvertido decía, es que eso es lo mismo que pienso yo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en una mesa que fue espectacular, a una chica joven de nuestro equipo le tocó apoyar a un equipo de Expat, un programa de alta dirección, de hace 20 años, es decir, que eran gente todos en esa mesa de 64, 65 años, con unas trayectorias impresionantes, y se quedó impresionada porque me dijo, los más veteranos, los más abiertos a ver cómo meter estos temas del metaverso en la empresa. Y entonces también esto es muy bueno porque se caen estereotipos, ¿no?
de que a veces personas mayores son cerradas. No, digamos, es cuestión de encontrar el ámbito y la juventud a veces no está en la edad biológica y tampoco la madurez directiva coincide con la madurez biológica, ¿no? Totalmente. Y eso también es lo que tiene el encuentro y la generosidad del conocimiento, ¿no? El más allá de mi experiencia, o mi chacrita, o mi edad, o mi generación, ponerlo al servicio de los demás para construir en comunidad. Antes de despedirte, Pablo, ¿se viene entonces un MBA en el metaverso? No. Bueno, es muy divertido porque esa es la pregunta. Mira, lo que es seguro es que vamos a hacer alguna experiencia piloto de algún pequeño curso para aprender. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay que aprender. Segundo, nosotros formamos parte del IESE y hoy salió la noticia, el IESE, bueno, es una escuela internacional muy grande, que habían recibido, junto con un grupo de empresas, un dinero importante de la Unión Europea para avanzar, no solo en el metaverso, pero sino a explorar por estas líneas. Lo seguro que en el IEM vamos a estar tratando de hacer punta, viendo qué hay de esto para mejorar la experiencia de la gente que confía en nosotros. ¿En dónde terminaremos? Bueno, eso saldrá del trabajo y del estudio. Muy bien, muy interesante y además ponerse metas e intentar estar siempre un paso adelante, ¿no? El mundo de los negocios del mañana y la sociedad del mañana, no tenemos la respuesta, pero sí, si nos encuentra en el camino de la búsqueda, siempre vamos a estar bien parados. Pablo, si queremos saber un poco más sobre la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, estamos interesados en este método y en trabajar con ustedes, ¿cómo podemos hacer para buscarlos? ¿A través de los teléfonos? Mira, yo creo que más que los teléfonos hoy, para ser consistentes con nos hablando, a través de nuestras páginas web, uno pone Universidad de Montevideo, Escuela de Negocios, IEM, ¿no? Siempre con 2 Es, es lo más fácil. El teléfono sí, con gusto, pero el 2709-7220, pero me parece que la gente va a querer entrar a las páginas nuestras para allí ver, porque ya hay mucho expuesto. Mucha info. Quien quiera conocer el IEM, tiene que venir le vamos a decir, si querés conocer el IEM, vení a tomar un café y entra a la casa del IEM, porque la casa del IEM ya te manifiesta un poco qué es lo que hacemos, ver cómo vivimos allá adentro. Bien, Pablo Rillén, director del MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, gracias por este contacto muy interesante. No, gracias a ti y a las órdenes. Gracias, una